Es una práctica muy, muy, muy común en el mundo, ¿verdad? Por todos los efectos que tiene. El yoga ha tenido un boom también porque las religiones orientales y prácticas como el Feng Shui, como el Reiki, y como el yoga, han tenido mucha acogida en, digamos, en el mundo occidental, por decirlo de una manera. Esto ya era muy común en Asia, en la India, digamos, en Bangladesh, en China también, ¿verdad? Pero pues aquí nos llegó y nos llegó de una manera, pues sí, muy comercial, pero no podemos olvidar los orígenes, las raíces y el objetivo que tiene una práctica como el yoga. Entonces, brevemente, después de hacer una investigación, yo tengo 3 diapositivas que hablan sobre el yoga directamente. Y está ahí todo fundamentado. Y también al final yo doy algunas personas y fuentes para buscar y profundizar en el tema. Entonces, el yoga como definición es una práctica espiritual. El yoga no es un deporte, ¿sí? No es un ejercicio, principalmente es una práctica espiritual, así como nosotros en nuestra iglesia tenemos prácticas espirituales de piedad popular como el rosario que acabamos de hacer, o una práctica espiritual ya más de un carácter más elevado, un sacramento, así como los musulmanes tendrán las suyas, los judíos las suyas. El yoga es una práctica espiritual milenaria que busca la unión de la persona con una deidad antigua, ¿verdad? Del brahmanismo y estas religiones orientales, principalmente el hinduismo, que es Shiva, a través de un estado elevado de la conciencia, ¿sí? Como muchas religiones, esto comienza como con mitos, con relatos. Voy a contarles brevemente. Shiva tenía una esposa y entonces la esposa le preguntaba a Shiva sobre cómo podía alcanzar conocimiento. Entonces Shiva le iba explicando, pero la esposa se quedó dormida mientras Shiva le explicaba y Shiva se dio cuenta que había un pescado en un río que le estaba prestando atención. Entonces, Shiva le empieza a hablar al pescadito y pues bueno, de ahí es un mito que hay en esta religión, pero nos remite como que a los orígenes del yoga que son milenarios. O sea, estamos hablando de 5.000 años antes de Cristo, de una práctica como esta que obviamente ha evolucionado y es lo que tenemos hoy día, que es bastante más comercial, ¿verdad? Y también no se parezca mucho a los orígenes, pero esos son más o menos como que el origen mitológico religioso que tiene el yoga, ¿verdad? Junto con el Reiki y otras prácticas espirituales son parte de lo que se conoce como la meditación trascendental, ampliamente utilizadas en religiones politeístas descendientes del brahmanismo, como el hinduismo y el budismo. Voy a ser breve en esto. Comenzando porque nuestra religión, es una religión monoteísta que cree que Dios es un Dios personal con el que nosotros nos podemos relacionar, ¿sí? Por medio de la oración. El hinduismo, que viene del brahmanismo y que es, digamos, la religión bandera que tiene el yoga, es una religión politeísta y ellos tienen millones de dioses, de deidades, millones, ¿sí? No uno, no dos, no tres, millones de dioses y uno de esos muy importante es Shiva, con el cual la práctica del yoga es para comunicarse con él directamente, ¿ok? Entonces, para tener muy en cuenta eso. Algunas posturas adoptadas dentro de la liturgia del yoga son los mantras, el saludo namaste, la flor de loto, el saludo al sol y la postura de la serpiente. Yo nunca he hecho yoga, he visto cómo se hace, he visto muchas de las cosas que hacen, ¿verdad? Y son bastante curiosas. Los maestros de yoga son muy claros al decir que es una práctica espiritual, así que tenerlo muy en cuenta. Y los que hacen yoga tienen que, digamos, tener esto en cuenta que cuando lo hacen, además de estar en una especie de práctica, pues sí que me le va a servir a mi funcionamiento físico, es una práctica principalmente espiritual. Y si yo soy católico, ¿verdad? Si soy cristiano, pues yo tendría cuidado de hacer una oración musulmana, ¿sí? O de hacer, no sé, o de ir a una liturgia judía o de otra religión, ¿ya? Entonces, partiendo por ahí. Los mantras pues son el famoso Aum que se hace, que es una invocación,
¿verdad? Literalmente es una invocación a estas deidades. El saludo Namaste, que es un saludo, ¿verdad? Muy, muy curioso en la cultura oriental, pero lo que quiere representar este saludo es la divinidad, o sea, yo saludo a la divinidad que está en ti, ¿ya? La flor de loto, que es una postura muy adoptada sobre todo por el Buda, Siddhartha Gautama Buda, ¿verdad? Que es el que diga, por decirlo de una manera, le da bastante consistencia a lo que sería el hinduismo, que pasaría a Occidente. Incluso él muere, si no estoy mal, en esta figura, ¿sí? De la flor de loto, porque pues él se encontraba en su trance. El saludo al sol, aquí sí ya nosotros deberíamos empezar como que a preocuparnos, porque si bien hay una práctica en el yoga, hay distintas clases de yoga. El saludo al sol que se hace en la mañana y en la tarde, pues el solo hecho de yo saludar al sol debería hacerme preguntar, saludar al sol, pero ¿para qué yo tengo que saludar al sol? Lo primero que yo tengo que hacer en la mañana es saludar a mi creador. Ojo, ojo, porque las religiones politeístas lo que hacían era adorar a la creación, al sol, a la luna, a la tierra, eh, y el judio-cristianismo, ¿verdad? Porque si vamos a la cultura, los que empezaron el monoteísmo a creer en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob fueron los hebreos, y ya nosotros los cristianos, con la revelación de Jesús, nosotros adoramos al creador. Entonces hay una gran diferencia entre adorar a la creación y al creador. Entonces ahí vamos viendo. Y esto es con todo un ritualismo, ¿no? De que yo tengo que mirar al oriente, al poniente. eh, entonces, fíjense ustedes cómo, pues la verdad, esto tiene más de ritualismo religioso que de ejercicio. ¿Ok? Y la postura de la serpiente, que pues sí ya es un poco más escandalizante si uno le pone más simbología dentro de nuestra, por decirlo de una manera, mitología cristiana. La serpiente representa todo lo malo, al demonio directamente, al dragón, ¿verdad? Que está desde el inicio de la creación en el Génesis, la serpiente, y al final en el Apocalipsis. Entonces, cuidado con esa postura que también se da allí. ¿Deberían los católicos practicar el yoga? Bueno, algunos puntos importantes. El yoga te propone la negación del yo y la unión con el todo. Y al final esto se convierte en un panteísmo porque todo es Dios. ¿Sí? Así como abajo dice, ellos dicen que todo es energía, ¿no? Y que yo tengo que poner como que en sintonía la energía que yo tengo dentro con todo lo que esté a mi alrededor. Y eso está muy popularizado en nuestra cultura, y nosotros llegamos a pensar de que Dios es todo. Ojo, hay una cosa muy diferente en decir que Dios está en toda la creación a decir que Dios es todo. Eso ya es un panteísmo, eh, y un sincretismo religioso, y es un licuado de fe, y entramos otra vez al punto de la idolatría y todo este tema también del ecologismo que se está manejando actualmente, que hay que tener mucho cuidado, estos movimientos ecologistas de la madre tierra. Ojo con eso, ¿no? Nosotros, vuelvo y repito, adoramos al creador, no a la creación. La creación es un medio que Dios nos da. Juan Y- Pablo, una ¿Sí? pregunta, Ujú, eh, porque ese término de negación del yo, ujú. supongo yo que debe ser diferente a lo que entendemos cristianamente como, por ejemplo, cuando Jesús decía, si quieres seguirme, toma tu cruz, perdón, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, Vale. ¿cierto? O sea, esa, digamos, esa negación cristiana, yo supongo que debe Sí, ser sí. Vale, diferente a eso. Gerardo. Sería bueno como aclarar. Por supuesto, gracias. Sí, cuando yo me refiero a la negación del yo, es más decir a la negación de mi realidad como persona, pero no como en el cristianismo, que obviamente es algo positivo el yo negarme a mi mismicidad, entre comillas, a lo que yo soy, y que no me deja acercarme a Dios, sino a toda mi realidad como persona, ¿sí? Porque cuando yo estoy haciendo, por ejemplo, la flor de loto, en un tiempo, vuelvo y repito, hay distintas clases de yoga, pero si yo lo hago en un tiempo bastante prolongado, lo que estoy buscando es la anulación no solamente de mí de yo como persona integral, sino de toda realidad que está a mi alrededor, ¿verdad? Y para alcanzar un estado elevado de conciencia, e incluso
yo he escuchado, ¿no? Que dejar la mente en blanco, ojo con eso es como lo que yo me quiero referir con eso, ojo con eso porque, y eso lo dice al final acá, Jesús no nos pide la negación de la realidad, ni incluso no nos pide nuestra realidad débil, como lo dice Pablo en una de sus cartas, ¿verdad? Señor, bueno, este es mi aguijón y listo, pero ayúdame a sobrellevarlo, ¿verdad? Y Jesús no nos pide que neguemos la realidad pues lastimosamente es así, es cruda, pero sí nos da la protección ante ella, ¿sí? Entonces ese es el punto. Busca la unión con una falsa deidad, vuelvo y repito eso, hay que tener claro que el yoga es una práctica espiritual, así como cualquier práctica espiritual que hay en cualquier religión para unir a la persona con Dios. Se idolatra implícitamente la creación, no al creador, incluso esta falsa deidad también. Se busca la anulación del sufrimiento, ojo con este tema, esto daría para hablar en bastante otro día, pero dentro de desde la teología cristiana, el sufrimiento tiene un valor importante. De hecho, es la manera en la que Dios nos redime también, a través de un sufrimiento bastante fuerte que Él sufre en su pasión y muerte. Juan Pablo II escribió una carta sobre esto, Salvifici Doloris se llama esa carta. Busquen Juan Pablo II, carta sobre el sufrimiento, Salvifici Doloris se llama. Y es bonito también que nosotros pues citamos eso, nosotros también, dentro de nuestra cultura cristiana, decimos mucho, no, ofrécelo, ofrece esa situación, hay que ofrecer esas cosas a Dios, pero ojo, no anular el sufrimiento, que es algo que está intrínseco, o sea, no es un pare de sufrir, la vida hay veces hay sufrimiento, y eso nos hace crecer y hay que saber el significado de eso. Y es un sufrimiento con propósito. Claro, por supuesto. Por supuesto. Está en la búsqueda de un conocimiento superior no revelado por Jesucristo, ¿verdad? Ojo con eso también. Jesús no no pide la negación de la realidad, sino nuestra protección ante ella, lo vimos el viernes pasado. Y bueno, de todas maneras, si alguien estaba practicando esto, yo solamente pues le muestro lo que hay, los peligros, y pues cada quien también es libre de ver si quiere continuar en eso. Yo propongo más bien otras prácticas. No sé hasta qué punto el pilates puede ser, o otras técnicas de respiración que no tengan que ver digamos, estas religiones, ¿verdad? O cosas más sencillas, ¿no? Buenas, caminatas, etcétera. Buenas noches. Yo Bien. tengo una duda, Ajá. Juanpa. Espérate, Lina, antes de tu pregunta, para que mientras tú hablas, las personas que quieran más información, aquí dejo un poquito más estos son maestros, los que están arriba son maestros de yoga. Rosa María Ramírez, la recalco porque ella fue maestra de yoga y Reiki, y ella habla de los peligros. Marian Rojas y Mijael Bratwan, creo que se llama, ellos sí lo hacen todavía, y bueno, aquí hay algunos canales de YouTube también donde pueden formarse y obviamente profundizar en términos que hablamos. Dina. Es acerca de los mandalas. Ajá. Si bien es cierto, pues los mandalas son una técnica de relajación oriental. Como católica me afecta hacerlos. O sea, ¿de qué manera me afectaría, mejor dicho? Los mandalas. Miércoles, buena pregunta, no sé. De pronto, padre José, porque sé que, bueno, ya era como psicóloga, de pronto podría orientarme, porque sé que los psicólogos de pronto recomiendan hacer eso como para que uno se relaje. Bueno, la psicología está bastante viciada actualmente. Yo una vez había hablado con Yara ese tema. Sí. Eso puede ser también para otra. Yo en principio no veo algo malo, pero ojo, ese es el problema, ese es el problema como católicos, ¿no? Que por la ignorancia pecamos. Entonces, Buenas noches, padre. Padre. El mandala es sánscrito, eso es parte de una religión, representa la unidad, significa círculo. Okay. Representa la unidad, la armonía y la infinitud del universo mediante el equilibrio de los elementos visuales. Míncale. Todo lo que tiene... ya por ahí un aporte. Solamente un pequeño aporte. Se inspiró. ¿No? Okay. Gracias.
Padre José, gracias por estar con nosotros. Sí, Cuéntanos. ahora lo escuchamos. Antes, No, es aló. solamente un aporte. Si no me equivoco, esta gran mayoría de prácticas religiosas de la antigüedad, muy politeístas en su gran mayoría, ¿ya? En su gran mayoría, toda práctica religiosa que no es cristiana a partir de la venida de Jesús, resurrección y ascensión, que es la base de nuestra fe. Estas prácticas religiosas politeístas, yoga, todo lo que pueda meter ahí, de los antiguos dioses y religiones, tienen la gran diferencia de la nuestra es que, o sea, dan la creencia de que el hombre puede llegar a la divinidad a partir del esfuerzo de sí mismo. ¿Ya? O sea, yo soy capaz de unirme a un ser trascendente, así. Yo. La gran mayoría de religiones politeístas tiene eso. O sea, yo tengo la capacidad de ser casi o unirme a la divinidad. Esa es la gran diferencia con nuestra religión. Ya. ¿Por qué? Porque o sea, y eso es lo que nos vino a demostrar Cristo. Y muchas veces lo dijo y lo manifestó y lo escribieron. O sea, sin mí nada pueden hacer, lo dijo Cristo. Ya. Otra vez cuando lo dijo, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, automáticamente Cristo nos viene a quitar el protagonismo nuestro para él colocarse como el trampolín y la necesidad para nosotros de llegar al Padre Dios. Esa es la gran diferencia y eso fue lo que Pablo manifestó en cada una de esas prédicas. Y si leemos la carta de Pablo, ahí nos vamos a encontrar con toda la clase de politeísmo que se encontró Pablo a través de su recorrería de la evangelización. ¿Ya? Y estuvo en la propia mata de la religiosidad politeísta, Grecia. Total. ¿Ya? Y cuando Pablo empezó a hablar de la resurrección de un muerto que vivió otra vez, la gran mayoría de griegos se cerró. ¿Por qué? Porque eso lo trae el politeísmo. O sea, es muy razonable más que divino. O sea, yo por mi razón soy capaz de unirme a la divinidad y no es así. Qué pena. Sí. Ya. La razón es necesaria, pero para nosotros es fundamental la ayuda divina porque nosotros somos incapaces de llegar al ser trascendente. En este caso, para nosotros, el Dios único y verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se nos ha manifestado y que hemos sido catequizados a través de nuestra primera comunión hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero como una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Total, padre. Sí, ¿Ya? claro. No, no, absolutamente. Así es, no es Dios quien toma la iniciativa, no es el hombre, ¿verdad? Quien toma la iniciativa porque tú lo dijiste, ¿no? Sin Dios nada podemos hacer y Él es el que comienza, ¿verdad? Y se esfuerza por llegar a nosotros y no como estas religiones que pues es un esfuerzo netamente humano y al final ahí sí Es que termina es el hombre Juan Pablo idolatrando su creación. tuvo ese gran defecto. O sea, el judío que creía y que día hoy todavía cree, el judío cree que a través de los sacrificios que hacía ya estaba en paz y salvo con Dios. O sea, y eso es lo que Cristo viene a criticar. O sea, no es solamente, o sea, no es que tú tengas la capacidad de salvarte, es Él quien salva. Exacto. Ya. Excelente. O sea, o sea, al final, cada acto que hacemos es consecuente a partir de una experiencia que yo tengo. O sea, yo no doy sin tener una experiencia antes. Y eso es lo que Cristo viene a decirme. Porque si no se convierte en populismo, todo lo bueno que hagamos. Total. ¿Ya? Total. Bueno, espero que haya quedado claro el tema del yoga. Entonces, ¿Puedo dar un esto aporte? esto da para, ¿verdad? Más adelante hablar de todo lo que es nueva era, que yo creo que podemos meterlo ahí, ¿verdad? Bueno, el desarrollo y el apoyo en la historia del Espíritu de Dios, ¿verdad? Perdón, del Espíritu del mundo.
cómo este espíritu del mundo ha tomado tanta fuerza después de 1000 años, yo diría, de civilización de la cristiandad, que fue toda la Edad Media y en donde aceptando que hubieron errores, aceptando que hubieron problemas como en todo tiempo, fue en un momento en donde, pues, digamos, la cultura, entre comillas, era cristiana, era más cristiana, ¿sí? Y los valores cristianos eran los que estaban en boga. Entonces, muy importante este pasaje del Génesis capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo les confieso que yo hasta esta semana fue que vine a entender este versículo. Siempre tuve problemas con él. De pronto no sé si el Padre quiere profundizar en él. Y solo para entender este versículo me tuve que escuchar como una charla de 1 hora y pico. Y solo ¿Cuál, quedó cuál, cuál? ¿Cuál, Juan? Recuérdame. Génesis, aquí está la batalla, 2:17, más del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo no lo entendía porque yo decía, pero ¿cómo es así? ¿Cómo así que si es algo bueno, ¿no? El saber qué es lo bueno, saber qué es lo malo, depende de la traducción bíblica. Es eso y yo no lo entendía, la verdad, hasta esta semana. Y de eso solamente recogí una frasecita y con eso estoy tranquilo. Básicamente, lo que yo entendí, lo que con esa charla, pues sí, me dio a entender fue que lo que es bueno y lo que es malo solo lo determina Dios. Con eso yo me tranquilicé, porque es el error en que hoy caemos y por eso es que llegamos a esto, a la actualidad, al 2020, y empezamos a hablar de la desnaturalización del ser. Entonces ya no, por ahí hay una noticia, búsquenla en Google. La heterosexualidad no existe, de un diario muy famoso, La Vanguardia, que porque un estudio dijo que la heterosexualidad no existe, entonces, imagínate, la mayoría de los que estamos aquí conectados no existimos. O sea, hasta ese punto hemos llegado. De Grave. negar lo más natural y lo más fehaciente, lo que más está ahí y que tú ves todos los días con tu papá, con tu mamá. O sea, tú reconoces la diferencia sexual que hay en el ser humano. Bueno, el relativismo moral, la despenalización del aborto, la eugenesia, el nazismo, el comunismo, el fascismo, el Ku Klux Klan, los falsos derechos, el ateísmo práctico, la cultura de cristal, en donde, bueno, actualmente todo es ofensa, todo es microterrorismo, se inventan unas cosas, el satanismo como religión aceptada y obviamente, pues sí, aceptada y defendida por la Constitución, la ciencia como religión, el secularismo de la cultura y la degradación del arte y la cultura. ¿Cómo llegamos hasta ese punto? ¿Verdad? Pues porque el hombre ha determinado lo que es bueno y lo que es malo. Ni siquiera Pienso lo ha que, podido determinar. bueno, sí, claro, obviamente es hipotéticamente hablando, ¿verdad? Entonces hoy, Sí, lo eh, subjetiviza. claro, entonces, claro, como tal doctor o tal científico dijo no sé, bueno, el tema, que los heterosexuales no existen, entonces, eh, pues todo lo que viene, ¿no? Y el sexo es una construcción social y todas esas cosas, y entonces que porque el aborto, se inventan tantas cosas y le hacen a uno creer, ¿verdad? Cosas que, como dice Isaías, por aquí yo creo que lo tengo en una Ya diapositiva, 5:20. y 5:20, empezamos a llamarle a lo que es malo bueno y a lo que es bueno Yo lo malo. tengo. Te iba a decir para que tú lo nombraste. Hay Por de aquí aquellos, está, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las totalmente, sí. tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo Mira, amargo por dulce y lo dulce por amargo. y sí, o sea, son cosas que, bueno, ahorita al principio lo explicábamos, o sea, la gente está muy confundida porque es que tenemos mucha basura en la cabeza. Tenemos mucha basura que hemos recibido en tantas cosas, en televisión, en películas, en la música. Literalmente, yo abogo por una desintoxicación cultural de muchas cosas que hemos recibido y que nos han lavado bastante el cerebro. Es así, es el espíritu del mundo, esto no es
cosa rara que yo estoy inventando. O sea, usted véalo y por eso puse los acontecimientos de la semana. Vamos a ver la próxima semana qué más hay, porque así están las cosas actualmente. Tiempos difíciles que requieren a personas fuertes, a personas formadas, vuelvo y repito, que se tomen este desafío de ser verdaderos cristianos con seriedad, ¿verdad? Bueno, Efesios 6, capítulo 6, del versículo 10 al versículo 20, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, con que de nuevo hablé de él como debo hablar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Señor. Y lo alabamos, Señor. Bueno, el Señor mismo nos está dando las herramientas que necesitamos para vencer el espíritu del mundo, y aquí ustedes pueden tenerlo. Efesios 6, del 10 al 20. Es un texto bíblico que yo quiero mucho porque yo hago parte de un movimiento que es Jornadas de Vida Cristiana, muy famoso en Cartagena, en Colombia. Y este fue el texto bíblico de mi jornada. Hace 10 años más o menos que la hice y todavía lo tengo allí porque, porque aquí está lo que yo necesito constantemente para vencer el espíritu del mundo. Vuelvo y repito. Y fíjate cómo recalca aquí, ¿no? Con la verdad. Este mundo está lleno de falsedad y el espíritu del mundo es falsedad. Entonces necesitamos cimentarnos en la verdad que es Jesucristo mismo. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Obviamente la formación en la lectura del Evangelio y vivirlo constantemente. Necesitamos obviamente la asistencia del Espíritu Santo que nos ayude. La oración, sin duda alguna, y la fe. Pedir siempre eso, estar siempre pidiendo eso constantemente. Aquí iba a decir algo, creo que él... Yo quiero decir algo, Ajá. un comentario suelto, por decirlo así. Ese versículo me gusta mucho, de hecho, alguien me lo escribió en un papel, alguien que yo quiero muchísimo, y me lo dio. Fue la primera vez que lo leí, realmente me gustó mucho. Bonito, es bonito. Hoy hablaba con una videoconferencia con unos amigos de la universidad con los que terminé. Uh-huh. Y bueno, uno de ellos, que era uno de los últimos solteros sin hijos que quedaba del grupo, y dice: Jani, ¿y tú cuándo acabas de tener hijos? Claro, él se casó y recién tuvo un par de gemelos. Uh-huh. Y bueno, algo de que de pronto en su momento he hablado con alguien de las personas que está aquí presente en esta reunión, es que yo pienso mucho en tener hijos por varias razones, y entre esas razones que digo como que se me dificulta el hecho de, como a veces sí, pues digo, ay, sí, quiero tener mi bebé, a veces que digo que no. Empezando porque yo veo que este mundo cada vez vamos de mal en peor. Algo que bueno, que ya era muy obvio porque nos habíamos dado cuenta, más sin embargo, esta semana que estamos en la semana de orgullo gay, como lo dijo Juanpi, escuché noticias en la que dijeron, no, que Bob Esponja es gay. Uh-huh. Entonces, o sea, son noticias que ya venimos viendo desde hace un tiempo atrás, que Disney está como que de cierta manera le está empezando a lavar la cabeza a las nuevas generaciones. Total. Entonces, esa es una cosa que me impactó muchísimo porque
o sea, este mundo va de mal en peor y como que uno pensar en traer niños al mundo que si bien es cierto, eso fue algo que dispuso Dios, que nos reprodujéramos y bueno, pero es muy complicado, ¿ya? Ustedes saber un comentario así como que suelto por esta noticia que les comento que me impactó muchísimo esta semana. Si es tu vocación, Dios te ayudará, Lina, no te preocupes por eso. Yo pienso que todos los que estamos, digamos, solteros todavía lo pensamos igual que tú. Pero si es tu vocación, no te preocupes. Eso sí, el conocimiento es poder. Y Dios siempre va a ayudar a alguien que se acoge sus oraciones, ¿verdad? Entonces, desde ya, encomendar esa familia, si tú quieres, ponlo en las manos de Dios. No, no solo la mía, sino también orar porque, como les digo, o sea, Claro. este mundo va de mal en peor, cada día salen cosas que injustas y también cosas que van en contra de la palabra de Dios. Ujú. Entonces, bueno, eso. Bueno, No, y hay que tener en cuenta sobre lo ajá, que tú acabas de decir, eh, pues obviamente la decisión es tuya, ¿no? claro. Ahí no tiene nada que ver Dios. Dios a todos nos abre la posibilidad de tener hijos, hasta a mí, ya, porque nuestra humanidad está inclinada a la naturalidad de procreación, ¿no? Eso es Ujú. un paquete implícito en nosotros, ya. Pero obviamente todo va en la decisión que tomemos para nuestra vida, ¿no? Total. De pronto para ti no es el momento, no te sientes lista para tener hijos. Eso es comprensible ante un mundo real, pero ahora bien, son las determinaciones que tú tomas también para no tener hijos, ¿ya? Porque obviamente si decides no tener hijos significa que es no tener relaciones prematrimoniales, por ejemplo. Porque si es O para no tener extra, hijos, pero yo sí. me voy a cuidar con anticonceptivos, ya es otra cosa. Ya eso es ser irresponsable tanto con tu vida, pero también le das, le das un espaldarazo a Dios. ¿Ya? Total. Una cosa es no tener hijos y otra cosa es cuidarme para no tener hijos. ¿Ya? Entonces, para no tener hijos, si no estoy preparado para ello, entonces lo mejor es la abstinencia. ¿Ya? Pero si me propongo no tener hijos, pero con una vida un poco desordenada sexualmente, aunque de pronto no tenga pareja, porque no necesita ser desordenado sexual para tener pareja. ¿Ya? Entonces, es también ser consecuente con mi decisión. O sea, si yo decido no tener hijos, significa que yo no tengo sexualidad con nadie. ¿Ya? Ujú. Es una determinación que para, claro, para ambas cosas tenemos que estar listos. ¿Ya? Bien dijo Dios, no todos estamos listos o no todos estamos dispuestos para vivir algo bueno. ¿Ya? Tener hijos es bueno, pero de pronto, como te digo, ahí se explica también el árbol del bien y del mal, Juan Pablo. Ujú. Total. Yo sabía que para el momento en que le dio el jardín a Adán y Eva, ellos no estaban listos para conocer eso. Ya, ya. Les dio, o sea, Dios les dio todo. Solamente les prohibió uno y esa prohibición fue la que ellos aceptaron. O sea, y la clave no es que, ajá, fue culpa de, no, fue culpa de Dios, fue decisión de ellos comer. Ya. Total. Nadie los obligó a comer. Y detrás de todo no está la desobediencia, está la soberbia, porque recuerda que el demonio le dice, querrán ser como dioses, conocedores del bien y del mal. Al final, Adán y Eva quisieron ser dioses, pero según la voluntad de ellos, sino según la voluntad de Dios. O sea, no cuando Dios Exacto. quería que fueran como Él, porque al final el plan de Dios es llevarnos otra vez hacia Él. Porque hasta la misma palabra lo manifiesta y Cristo lo dijo también, serán como dioses. Ujú. O sea, seremos uno con Dios de nuevo.
Pero es que Adán y Eva ajá, se adelantaron a los planes de Dios y así no era. Así como muchas veces nos adelantamos nosotros a las cosas a las cuales Dios todavía no nos tiene preparadas. Ya. Total, total. Bueno, em, el auge del cristianismo, ¿verdad? Esto es importante saberlo porque la civilización actual, la sociedad actual que tenemos, ciertamente está cimentada sobre todavía algunos vestigios de lo que era una cultura judio-cristiana, pero no es una sociedad totalmente judio-cristiana. Esos valores del cristianismo ciertamente se han perdido totalmente, totalmente, ¿verdad? Entonces, pues yo quiero recalcar aquí algo muy importante en cómo, digamos, el auge de la cristiandad que se da en todo lo que fue la Edad Media del siglo IV al siglo XIV más o menos. Había un teocentrismo. ¿Cómo así? Eh, pues era una cultura que tenía como centro a Dios. Era una cultura cristianizada, ¿verdad? Y ahí la iglesia tuvo mucho que ver y fue algo bueno. Y todo esto comienza después de 3 siglos y un poquito más de persecución cristiana bastante fuerte. Que el Imperio Romano tenía a los cristianos y hubo muchos mártires, familias enteras, sacerdotes, hombres, mujeres y niños. Y por allá en el año 313 llega Constantino y dice, bueno, los cristianos ahora tienen libertad religiosa, principalmente ellos. Y ahí se abre, ¿verdad? Como que el imperio al cristianismo. Después va a venir otro emperador, que es Teodosio, que ahí sí va a decir, por allá en el 370, si no estoy mal, que el cristianismo, ¿verdad? Era la religión oficial del imperio. Y ahí es cuando comienza el cristianismo a expandirse en todo el mundo conocido. Ya habían misiones cristianas, recuerden que los apóstoles salieron a evangelizar a todo el mundo, a Europa, África, Asia, pero obviamente pues había un aval mucho más fuerte de que era el gobierno los apoyaba, ¿ok? Entonces se da una expansión del cristianismo en todo ese mundo conocido. Hubo otras cosas, que es que Europa se divide, se da el nacimiento de las órdenes católicas que aún hoy existen, órdenes muy antiguas como los cartujos, como los jesuitas, como los franciscanos, como los dominicos, también órdenes como la de Santa Clara, ¿verdad? Eh, y es porque precisamente la cultura estaba cristianizada y todos tenían, como decía Ricardo ahorita, como que pensaban mucho en el fin último de la vida, que es la salvación, que es la vida después de la muerte, y eso desde las familias lo tenían muy claro, y así criaban a sus hijos, ¿sí? Habían cosas malas, sí, obviamente. Seguían habiendo robos, seguían habiendo homicidios, adulterios, pero a comparación de lo que tenemos hoy, había una cultura mucho más cristiana que ayudó sin duda alguna a tener la civilización que hoy tenemos, ¿verdad? Nace la escritura como compendio, como el libro como tal, gracias a San Jerónimo, después cuando llega la imprenta, ¿verdad? Se tienen las primeras Biblias y se empieza también a internacionalizar la Sagrada Escritura para las personas. Nacen las universidades más importantes por allá después del siglo XI. Todas las más importantes que usted quiera en Europa, Cambridge, Oxford, Salamanca, la Sorbona, la de París, todo eso nació gracias al cristianismo, gracias a la iglesia, a los papas que daban su aval y decían, tal universidad, bueno, listo, sí. Y se estudiaba filosofía, teología, derecho, había todo un auge de la ciencia, no como lo hemos, digamos, nosotros recibido de muchas veces en nuestras escuelas, de que la Edad Media, yo creo que todo el mundo tiene esa concepción, que fue algo malo, 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 malo. No, fíjense que tuvo sus bondades, uno tiene que ser justo, ¿sí? Nace el método científico, hay muchos descubrimientos, se descubre, o bueno, más bien hay un encuentro entre dos mundos, Europa y América. Se dan las cruzadas, se da la Inquisición y comienza, digamos, la cristiandad como que su declive y empieza
una división de la iglesia y el Estado, ¿verdad? Ya estamos aquí como que en la época moderna. Esto es un poco el auge del cristianismo. Juan Pablo, Sí. sobre lo que decías, un puntico que habíamos hablado la vez pasada, que Ujú, recordemos que hoy en día quienes plantean los modelos educativos vienen ujú, normalmente de una tendencia antirreligiosa, ¿no? Entonces, por eso nosotros nos enseñan en el colegio que esa época ujú. es el oscurantismo. Sí, Pero es lo contrario, o sea, cuando uno ve, dice, no, oscurantismo cuando la iglesia, digamos, la gente creía en Dios y cuando la gente comenzó a dejar de pensar en Dios, iluminismo, ¿no? La razón contraria a Dios. Eso es una gran mentira, que la razón es contraria a Dios, porque de hecho, nosotros nos enseñan cátedra porque las catedrales se llaman porque ahí se daba la cátedra, ahí se enseña, las primeras universidades dependían de las catedrales. Entonces la iglesia buscaba el conocimiento y enseñaba el conocimiento. De hecho, los grandes científicos, incluyendo a Galileo Galilei, eran católicos, ¿no? claro. Entonces, hoy nos enseñan como que Galileo Galilei lo mató a la iglesia. Mentira, él tuvo un juicio, pero no era porque él dijera el heliocentrismo, era porque él cometió unos errores, ¿sí? Porque él no podía probar su teoría. Entonces, Errores de doctrina, ya se metió con la teología. Es el error que hace la teología cuando se mete en ciencia y la ciencia cuando se mete en teología. Hay que exacto. respetar los espacios. Pero él fue católico hasta su muerte y buen católico, Claro. practicante, ¿no? Ah, Entonces, sí, sí. Y él no lo mató la iglesia, la Inquisición, no. de Él, viejo, lastimosamente sí creo que ¿verdad? tuvo prisión domiciliaria o algo así. Domiciliaria. Pero entonces hay mucho, y ese es mi, digamos, mi comentario, que hay algo llamado las leyendas negras, que son Ujú. cosas que nos enseñan en los modelos educativos, pero que son falsos y están probados que son falsos. Por ejemplo, Pero siguen ahí. que la Inquisición, por ejemplo, que la Inquisición era la cosa más horrible que había en ese momento, eso es mentira, porque en ese momento, claro, obviamente, yo como abogado te lo digo, en ese momento la manera de buscar la verdad era por la confesión. Entonces en la Inquisición te torturaban para que confesaras, claro, pero lo hacían de una manera respetuosa de tu calidad humana como hijo de Dios. Mientras que los modelos civiles, o sea, en la Inquisición está probado que en esa época de la Inquisición, cuando a ti te llevaban a un tribunal civil, que no era un tribunal eclesiástico, los tribunales eclesiásticos se dedicaban a crímenes contra Dios, por ejemplo, la persona que maldecía a Dios, la persona que hacía brujería, etcétera, o enseñaba mala doctrina. Pero si tú te metes en un tribunal civil, las personas maldecían a Dios para que los mandaran para la Inquisición. Porque la Inquisición, en esa época, el tribunal civil, que es como decir los jueces normales ahora, era más fuerte en sus procedimientos y más salvaje que la Inquisición. O sea, la Inquisición era más humana. Sí. ¿Sí? Entonces, eso no lo sabe la gente. O, por ejemplo, que las cruzadas empezaron defendiendo a peregrinos que iban a Tierra Santa. O sea, las cruzadas empezaron así, ya claro, después hubo un interés de recuperar Tierra Santa, pero las cruzadas fueron defendiendo porque los peregrinos iban a Tierra Santa y los mataban. Entonces era un Mira, ejército que los defendía. Entonces nos meten muchas cosas parcializadas para pensar para llamar a esa época oscurantismo y decir que era la locura. De hecho, en las películas, porque yo leía algo, que en las películas te muestran siempre esa época con unas tonalidades grises y oscuras, ¿no? Y alguien mostraba fotos de las catedrales de esa época llenas de colores y era una cosa hermosa. Pero inclusive en las películas te muestran, todas las películas que hablan de la Edad Media siempre te muestran todo oscuro, porque es la percepción que le van vendiendo, ¿no? Entonces, sí, mira, pues, sí, no, sería bueno hacer un tema sobre la Inquisición porque si bien hubo algunos desmanes, no es como nosotros la hemos recibido, ¿no? Principalmente porque, a ver, la Inquisición, hubo varias Inquisiciones. Hubo la Inquisición católica y española, que es la que más se conoce, pero hubo una Inquisición civil, como tú lo dijiste, que son distintas. Hubo una Inquisición protestante. Aquí en Estados Unidos hubo una Inquisición por parte de los puritanos, y de eso se habla, que las brujas de Salem y esas cosas. Hubo una Inquisición portuguesa, hubo una mala propaganda. Obviamente recuerden del protestantismo y de dónde sale la imprenta. Y el protestantismo hizo una muy mala propaganda utilizando estos medios impresos. Entonces, todo eso, vean, cortamente, una experiencia que yo viví con mi mamá una vez, creo que fue el año pasado. Em, bueno, los que saben y me conocen, yo daba clases de sociales, de historia, todo eso. Y un día fuimos al Museo de la Inquisición. Bueno, Cartagena fue un epicentro de la Inquisición católica.
Perú y México, aquí en América. Entonces, pues el Museo de la Inquisición, que por cierto ya no se llama así en Cartagena, y ya les voy a decir por qué. Yo vi a ver, hace rato que no iba, quería recordar. Lo primero que pasa ahí es que yo pregunto por qué cambió el nombre, porque si bien el cambio de nombre es reciente en Cartagena, y literalmente la persona que estaba ahí en la caja nos dice, no, lo que pasa es que aquí había muchos elementos, muchos instrumentos, muchas máquinas de tortura que no fueron de la Inquisición. Entonces, esto es grave, yo lo llevé a las aulas porque me pareció grave que todo un museo de uno de los epicentros de la Inquisición estuviera vendiendo una propaganda falsa. O sea, imagínense cuánta gente no fue al museo cuando estaban esas máquinas ahí, se creyó el cuento de que esas máquinas se utilizaban en la Inquisición. Para acabar de rematar el tema, el que vaya se va a encontrar con una guillotina que está por ahí, y tú sabes que las cuestiones en los museos tienen como un carnecito, como una laminita que te dice el año, cuál es la historia. Bueno, eso no tiene nada de eso. Sin embargo, como está en el Museo de la Inquisición, a mí personalmente me crea un efecto de que, la guillotina se utilizó en la Inquisición. La guillotina fue popularizada en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, ya la Inquisición estaba pasando. Mucho tiempo después. Claro, y los que lo utilizaron fueron en la Revolución Francesa. Los Entonces, pero iluministas, fíjate, los racionalistas, entre comillas. por supuesto, María Antonieta murió ahí, el rey Luis XVI creo que también, el mismo Robespierre también, o sea, hubo un poco de gente famosa que murió ahí, y no fue la Inquisición los que los decapitó. Pero fíjate, todo esto, aquí lo tengo yo, del oscurantismo al iluminismo, todo eso se da por una gran propaganda negativa que se le quiere dar al cristianismo y principalmente a la Iglesia Católica. Tanto así que, yo no sé ustedes, pero hoy día llegar a decir que es católico, yo no me siento mal, pero mucha gente sí te relaciona incluso con algo malo. Ah, no, tú quemas brujas, o tú no tienes el libre pensamiento, no estás abierto a la modernidad. O sea, hay ciertos adjetivos bastante peyorativos que hay porque hay una propaganda negativa que se ha hecho, y todo esto tiene un gran auge en este movimiento cultural. Yo le llamo las 4 R's, pero aquí se pueden agregar otras, en donde fíjense ustedes cómo pasamos de un teocentrismo, de una cultura que tenía a Dios como centro, en donde las familias era un menester criar a sus hijos dentro de los valores cristianos que daba la iglesia, ¿verdad? Principalmente, a un antropocentrismo, ¿verdad? Es una vuelta a los valores griegos. El padre nos hablaba de eso, de cómo los griegos buscaban el conocimiento, pero por el conocimiento, y no un conocimiento divino que bajaba de Dios, sino por sí mismos, ¿verdad? Entonces hay una vuelta a lo clásico, a lo griego. Con el Renacimiento hay una revolución científica, que también hay un cambio de paradigma en la cultura, porque es dejar de decir que la Tierra está en el centro del universo para decir que es el Sol, y eso está bien, ¿verdad? Ahí la ciencia hizo un trabajo pues muy bueno, hay que reconocerlo, pero ayudó, ¿verdad? A que este pensamiento obviamente se le quitara bastante peso a lo que decía el cristianismo. La revolución religiosa, que es el protestantismo básicamente, con Martín Lutero a la cabeza, Juan Calvino, John Knox, y todo ese conglomerado de personajes que, ayudados por también política, muchas monarquías, quisieron debilitar a la iglesia directamente. eh, y pues todo esto cae en la Revolución Francesa. Entonces, toda la época moderna del siglo XIV, el siglo XVIII, si bien tiene muchas bondades, también hay una fuerte propaganda anticristiana que se maneja, y que hoy en día nosotros estamos viendo los resultados, ¿verdad? Así funciona el mundo. El mundo nunca va a ser amigo de Dios, y eso tiene que darnos claro en la cabeza, ¿sí? El mundo nunca va a ser amigo de Dios, y el día que la iglesia empiece a simpatizarle al mundo, ese día estaremos perdidos, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave. Todavía somos odiados, todavía somos repudiados. Podemos decir que vamos por un buen camino, el camino de Dios. Entonces El, tú, el pa- Ricardo, el ¿cómo? padre, el padre, de hecho, en una homilía que yo siempre recuerdo, creo que el padre ya salió, pero bueno, él dijo en una homilía, dijo, padre José,
Ujú, Cuando tú eres católico y no estás teniendo conflicto con nadie por ser católico, mira bien qué estás haciendo mal. ujú. Y eso a mí me quedó sonando porque es cierto. O sea, Claro, una persona católica tiene un llamado a ser coherente con su fe y la coherencia con la fe te va a generar en todos los ámbitos, familiar, conflicto. económico, profesional, conflicto. Juan Pablo, ¿puedo hacer un pequeño Claro, aporte? Eh, Toda esta cuestión también eh, de la historia negra alrededor de la iglesia también se da en el tiempo donde la hegemonía mundial era España y estaban los claro, reyes católicos. Y toda esta leyenda negra se desarrolla a la par de una leyenda negra española, ya que era la hegemonía en ese momento. ¿Y quiénes total. desarrollan sobre todo eso? Los franceses, ¿ya? ¿Cómo es que es lo que realmente la ideología que manejamos hoy viene de la Revolución Francesa, hasta donde Total. llegaste. Entonces, la verdad, uno sí, como católico, como que siempre le han dicho, le han restregado la Inquisición y le han restregado las cruzadas y le han restregado un poco de cosas y la verdad, nosotros somos muy mal informados. Y lo mismo lo de la Edad Media, ¿no? Yo he escuchado en varias gente que dice que realmente la Edad Media fue una época de luces, ¿ya? O sea, fue una época, o sea, de florecimiento intelectual. Pero bueno, mi intervención es porque me gustaría dar como un consejo. Yo una vez me encontré con por YouTube, me encontré con un programa, unos podcasts de un periodista español, un gran relator. Aló. Él es de es tendencia liberal Y tú y, espérate. y Esa tiene un programa sí, llamado porque me tiene aburrida. La Contracrónica, La Contrahistoria. Ujú. Y en 40, 50 minutos trata la Inquisición, ¿cómo es que es? La Inquisición, las cruzadas y muchas cosas, historias que tienen que ver con la religión católica. O sea, habla de muchas cosas, pero trata estos temas y de verdad son muy buenos, el que de pronto le interese, porque aunque él no es católico, lo aborda desde una posición muy neutra y uno pensaría, o sea, que es católico, ¿ya? Ujú. Porque se aborda todos estos temas de una forma muy, muy imparcial. Entonces, de pronto, el que le guste se llama La Contrahistoria. En YouTube lo pueden encontrar y se llama Fernando Díaz Villanueva. De verdad es muy, o sea, es muy, muy, muy interesante. Si quieres, escríbelo, Gerardo, en el chat para que Ah, quede ok. escrito la contrahistoria de Jesús Fernández Villanueva. Sí, hay mucha gente que está diciendo estas cosas porque ciertamente nosotros, hay muchas cosas que hay que revalorar. A mí esta cuarentena me ha servido para, mira, llegar a pensar que 50% más de lo que yo he aprendido hay que revalorarlo. No sé si ustedes vieron una noticia hoy que sacó la FM, y fue la primera noticia que yo vi, que el presidente de Rusia, Putin, decía que la historia de la Segunda Guerra Mundial no era como la habíamos recibido, que porque, bueno, él daba ahí su argumento. Son cosas que te hacen pensar, ¿no? O sea, tú dices, bueno, entonces, ¿qué he recibido yo? ¿Qué tanto hay de verdad? ¿Qué tanto hay de mentira? Hoy día hay que pedirle mucho al Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, formarnos. Lo que decía Ricardo del oscurantismo al iluminismo, obviamente cuando todos hablamos en el lenguaje, esto funciona mucho para los ingenieros sociales, para los ideólogos del pensamiento, ¿verdad? Del mundo y que van en contra de la iglesia directamente. En el lenguaje ya eso te neuroprograma, porque cuando tú hablas de que el siglo XVIII es el siglo de las luces, de la ilustración, pues obviamente es el siglo que trae la luz. Pero trae la luz, ¿por qué? Porque antes que estábamos a oscuras, entonces la Edad Media era lo oscuro. Entonces ya en el lenguaje obviamente hay un vicio ahí. Y ya nosotros vimos que la Edad Media no es como nos la pintaban, ¿sí? No es como nos la llegaron a pintar. Entonces obviamente para hablar del siglo de las luces, del iluminismo, hay que hablar de que hubo un oscurantismo y esa es la retahíla que uno recibe, ¿verdad? De los planes en el colegio y hasta en la universidad. Es una época netamente racionalista y empirista que empieza a sacar como que a Dios del lenguaje. Fruto de eso son las constituciones que hoy tenemos hoy en día. En
En Colombia, hasta el cambio de la Constitución en el 91 mencionaba bastante a Dios, comenzaba así, en nombre de Dios, y ya enseguida pues cambia con la del 91, en nombre del pueblo. Entonces, todas esas cositas en el lenguaje van diciendo algo, ¿sí? Nos vendieron la idea de que la ciencia es enemiga de la religión, totalmente falso. Muchos han sido los científicos, filósofos, historiadores, médicos, católicos, que le han hecho mucho bien a las personas, y todavía lo siguen haciendo. El último que descubrió el síndrome de Down, el cromosoma del par 23, Jérôme Lejeune, ferviente católico francés. Louis Pasteur, ferviente católico francés también. Muchos reyes que hicieron también dentro de la política cosas muy buenas. Santo Tomás Moro, bueno, tantas cosas que gracias a Dios la iglesia le ha hecho al mundo, ¿verdad? Así que ese relato de la ciencia versus religión, no sé, si bien tienen disciplinas y campos de acción distintos, no son enemigos. Así que tenerlo claro, y hay que empezar a sacarnos eso de la cabeza y esa idea que nos han vendido, y lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, para ir desplazando del plano religioso, incluso a toda persona que, que como que diga que es religiosa o cristiana, como que eso le resta a su argumento, ¿no? En algunos argumentos académicos, pero tú eres cristiano católico, ¿verdad? Entonces ya como que eso te quieren buscar es la caída, que porque tú eres una persona de Dios, una persona religiosa, y no, 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 para nada, para nada. Juan Ha Pablo, habido mucho, ¿sí? disculpa. No, si quieres termina, y era para decir una cosa, pero pensé que habías terminado. No, han habido muchos científicos que siguen haciéndole bien. Se me viene a la cabeza San Alberto Magno, que descubrió el arsénico. Él era todo un químico. Santo Tomás de Aquino, de los jesuitas, han habido astrónomos, bueno, literatura, en fin. Cuéntame, Padre Ricardo. Carreira creo que es un astrónomo, Sí, astrofísico. el padre Carreira, que en paz Astrofísico. descanse. ¿Ya Era murió? sí, era un padre español jesuita, astrónomo, que daba clases aquí en Estados Unidos, en la NASA, mejor dicho. Entonces, fíjate tú, a las Yo te iba a cosas. decir que cuando yo estuve en mi proceso de, pues, de reconversión Ujú, y yo comencé a hacerle preguntas a Dios y bueno, y yo siempre, por mi manera de pensar, siempre me he considerado muy lógico, muy, digamos, más como con una mente científica, ¿no? ujú, Entonces me costaba mucho, precisamente por lo que tú dices, por eso que nos enseña, me costaba mucho, pues, buscar, pensar que podía probarse a Dios científicamente y pensaba, tenía esa intuición de que había una lucha entre religión o entre fe y ciencia. ujú. Y no, la verdad, después fui descubriendo que efectivamente los análisis que yo hacía sobre Dios, de prueba, de consecuencia, eran científicos. O sea, el tema, el método científico, tú lo puedes aplicar, tú lo puedes aplicar a la fe. Lo que pasa es que Dios crea el mundo, ¿no? Si yo como cristiano entiendo que Dios creó el mundo, Dios también creó las normas que rigen al mundo. O sea, la gravedad la crea Dios. El científico no crea nada, el científico descubre la huella de Dios en el mundo. Total. Entonces, si el científico descubre la huella de Dios en el mundo, es muy soberbio, por no decir ignorante, decir que yo como científico, al descubrir una regla, me burlo de quien la creó o quien otro dice que la creó. ¿Sí? O sea, si Dios establece la regla como la gravedad, ¿sí? Como bueno, todas las leyes matemáticas, ¿no? Y las leyes científicas, los científicos no las crean, las descubren, ¿sí? Entonces, cuando el científico con su mente llega a descubrir la regla, no puede burlarse del creador de la regla. Ni puedo decir yo que como científico soy más por descubrir algo que ya existe que quien lo estableció o quien lo creó. Claro, yo como científico puedo decir yo no creo, pero yo no te puedo decir yo no creo. O sea, el científico nunca se podrá burlar del cristiano, un verdadero científico, porque el científico que aplica el método científico, lo único que puede decir es, bueno, a mí no me consta, ¿sí? Tú preséntame el problema y yo lo analizo a ver qué posibilidades habría de que eso que tú dices que existe, existe. Pero yo no te puedo decir ni que existe ni que no existe hasta que no tenga pruebas.
Entonces, si el científico te dice es que Dios no existe, eso también es un acto de fe, porque lo más imposible de probar por lógica es que algo no existe. En derecho uno aprende que la prueba de lo negativo es imposible. Yo no te puedo probar que tú no estabas en Barranquilla, que tú no estás en Barranquilla ahora. Yo te puedo probar que tú estás en Estados Unidos, pero nunca que tú no estás en Barranquilla. O sea, yo siempre puedo probar hechos positivos. Entonces, el científico solamente puede probar hechos que en verdad son, más no cosas que afirmaciones negativas. O sea, no sé, nadie puede probar que algo no existe. Tú solamente puedes probar que otra cosa sí existe. Entonces, Ricardo, decir que lo que algo... pasa es... Ujú, Ok, no, lo que pasa es que el método científico es un método y como tal es limitado. O sea, claro, la ciencia no lo explica todo. Cuando tú quieres explicar todo a través de la ciencia, eso se llama cientificismo, ¿ya? Entonces no lo claro. explica todo. Por eso la ciencia no puede pasar a la filosofía, ¿ya? Porque es otro campo. Entonces hay científicos, pues, o hay gente que, o sea, en nuestro mundo es muy, tenemos mucha tendencia a que todo lo queremos probar a través de la ciencia. Y la ciencia no lo prueba todo. Solamente el mundo material y el mundo físico. Pero tú como científico, por ejemplo, si yo le hago a un amigo que se ha vuelto ateo, en algún momento que él se ha vuelto ateo, le decía, bueno, mira, a mí me pasó esto, ¿sí? Yo le pregunto a Dios algo, le pido a Dios algo, ¿sí? Y luego, por ejemplo, bueno, muchas cosas, uno le pide a Dios algo y luego pasa algo que probabilísticamente la probabilidad es mínima, aún es válido, ¿no? Pero ya cuando tú tienes una cantidad de variables así en la cual se te manifiestan muchas cuestiones que superan la posibilidad, ya tú dices, aquí en verdad si tú le aplicas el método a eso, en verdad por lo menos te genera una sospecha válida de que hay una causa-efecto, ¿no? La relación con Dios también tiene unas reglas de causa-efecto. Ahora, no significa que la ciencia va a probarte que Dios existe, pero sí te puede la ciencia probar que hubo una variable que la ciencia no puede, la ciencia no, que está fuera del control conocido por la ciencia y que interrumpe la causalidad. Por ejemplo, un muchacho que yo conocí que tenía SIDA y le dio SIDA y él se arrepintió, le pidió a Dios que lo sanara y le ofreció vivir en castidad si lo sanaba y se sanó. Y el científico le decía, yo no puedo entender esto. ¿Sí? Entonces la ciencia ahí llega a un punto en el cual la ciencia reconoce que es, o sea, que debe ser humilde, ¿sí me entiende? Frente a la variable de Dios. Entonces, desde la ciencia tú puedes reconocer que tú no puedes explicarlo todo como tú muy bien lo dices, pero también tienes que reconocer que tú no puedes negar la existencia de Dios, ¿sí? Y que inclusive hay análisis científicos que te llevan por lo menos a darle posibilidad de existencia a Dios. Yo puedo decir, yo no creo, pero sí te puedo decir como un científico bueno te va a decir, un médico, yo no lo creo, pero en 50 años yo he visto que personas que creen en Dios estaban orando y se sanaban. ¿Sí? Entonces él te va a decir, yo he visto científicamente que una persona creyente se sanaba de forma milagrosa, en otras palabras, de forma no milagrosa, porque la ciencia no puede decir milagrosa, pero sí puede decir de forma inexplicable, se sanaba. ¿Sí me entiendes? De hecho sí, ¿no? De hecho hay unos últimos descubrimientos, hay una cuestión que se llama la partícula de Dios, que es precisamente una partícula que han descubierto los científicos, en la cual ellos dicen, no tenemos explicación de esto científica, paradójicamente hablando, el mismo Big Bang, ¿verdad? Que es una teoría católica de un sacerdote belga, em, que crea la teoría del Big Bang o del huevo primigenio o del átomo primigenio. Y literalmente Big Bang es el término peyorativo que le dieron los que iban en contra de él, entre esos Albert Einstein. Pero estas cosas, fíjense que yo no sé si ustedes lo sabían, la historia no lo muestra así. Eh, pero es un científico que hace esta teoría precisamente para darle validez o para sentar, gracias a la ciencia, de que Dios existe y de que Dios crea por medio de un proceso, ¿verdad? El nombre de este sacerdote se llama Georges Lemaitre. Quien quiera buscarlo, busque Georges Lemaitre, evolución, y va a encontrarse eso. Pero fíjate hasta dónde hemos llegado, de que nosotros pensamos que la teoría del Big Bang es atea y que va en contra de la Biblia. No, señor, la inventó un sacerdote católico. De hecho, Juan Pablo, en estos días veíamos el documental de los científicos que se han convertido estudiando las hostias que han sangrado, ¿no? ¿Cómo es posible que una hostia que sangró en el año 700 tenga la misma sangre que una hostia que sangró en el año 2006? O sea, Fíjate, es que Dios eso. nos da unas cachetadas de guante blanco que para todos, ¿no? Para todos. Es grandioso, de verdad.
es reconocer cómo y el ¿No se está escuchando? No se te de que escucha, Juan Pablo. cuando, eso lo escribí yo. ¿A qué voy con esto? De que cuando, por ejemplo, quitamos el fundamento de la moral, que es Dios, como veíamos en el Génesis, em, que es el que dicta qué es lo bueno y lo malo, y cuando eso pasa a ser, digamos, del hombre, nos damos cuenta de cosas de que si seguimos la lógica del hombre, lo que aprobó la Corte Suprema, o no sé quién lo aprobó en Colombia, es inconstitucional. Pero ¿qué pasa? Que en Colombia la Constitución tiene más de 40 artículos que están cambiados, es decir, ni siquiera tenemos la misma Constitución del 91 en estos momentos. Es por esto mismo, porque el hombre es cambiante y entonces hoy le llama bueno a algo que es malo y mañana le llama malo a algo que es bueno, ¿ya? Porque hemos perdido eso, el espíritu del mundo como se ha metido en todo lado. Continúo. Bien, pensé que se había ido el internet por un momento. Masonería y sociedades encubiertas, para ir ya como que culminando, la masonería, el iluminismo y muchas otras sociedades encubiertas que vienen desde la Edad Media y se concentran con un poder total en la Revolución Francesa, tienen un poder bastante fuerte en todo lo que está pasando porque han seguido. Actualmente ya no son sociedades ni tan secretas, se puede buscarlo, hay documentales y obviamente ellos van a aparecer como los buenos del paseo. Y tuvieron influencia en grandes movimientos como fue toda la independencia de América, ¿sí? Simón Bolívar lo fue masón. No se te escucha, Juan Pablo. Aprovecho para decir que voy a mandar al grupo unas fotos de cómo muestran a la Edad Media en las películas, o sea, como oscurantista y cómo era en verdad. Juan Pablo, no se te escucha. Creo que Juan Pablo está teniendo como problemas, pero sigue viendo la pantalla. Juan Pablo, Astrid, ¿estás hablando? ¿O es que soy yo el que no está escuchando?